La atmósfera de la gala era electrizante, un espectáculo de luces y risas que resonaban en los altos techos de la mansión. Alberto, un hombre de mediana edad con un porte distinguido, se movía entre los invitados como una sombra, sonriendo a quienes le saludaban y asintiendo a las charlas superficiales que giraban en torno a su fortuna. Con un traje de diseñador que marcaba su figura esbelta, se veía impecable, pero en su mirada había un vacío que pocos podían notar. A su alrededor, la élite española se pavoneaba, cada uno más interesado en el próximo trato o en la última adquisición de un yate que en la verdadera compañía de los demás. Alberto, querido, ¿cuándo vas a compartir tus secretos sobre esa inversión en el sector inmobiliario?, preguntó una mujer de cabello rubio platino, acercándose con un brillo en sus ojos que delataba su interés en algo más que una simple conversación. Pronto, Carmen, pronto, respondió Alberto con un tono amable, aunque su mente estaba lejos de la charla. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que las sonrisas eran como máscaras, ocultando la soledad que también él sentía. La música sonaba, las copas de vino tintineaban y las risas estallaban, pero él se sentía como un espectador en un teatro, atrapado en un papel que no le pertenecía. Mientras la velada avanzaba, Alberto encontró un rincón solitario en el amplio salón, donde las sombras ofrecían un respiro del bullicio. Se apoyó en una de las columnas ornamentadas, cerrando los ojos por un momento, tratando de ahogar la sensación de desasosiego que lo invadía. ¿Cuántas veces se había encontrado en situaciones como esta, rodeado de personas que solo lo buscaban por su dinero? La soledad era su compañera constante, una sombra que lo seguía incluso en medio de la multitud. Alberto, ¿estás bien?, preguntó un amigo de la infancia que se acercó, notando la falta de alegría en su rostro. Sí, solo un poco cansado, respondió Alberto, forzando una sonrisa. Las fiestas suelen ser agotadoras, ¿verdad? Deberías divertirte más. La vida es corta, amigo. Y tú, con toda tu riqueza, deberías disfrutarla al máximo, dijo su amigo, dándole un golpe ligero en el hombro. Sí, lo intentaré, contestó Alberto, aunque en su interior sabía que la diversión que todos buscaban no era lo que anhelaba. Su corazón anhelaba algo más profundo, algo que no se podía comprar con dinero. Más tarde, en la intimidad de su mansión, Alberto se dejó caer en el sofá de cuero de su oficina, rodeado de objetos de lujo que apenas le traían consuelo. Las paredes estaban adornadas con obras de arte valiosas, pero cada uno de esos cuadros solo le recordaba el vacío que sentía. Se sintió atrapado en una vida de apariencias, donde el poder y el prestigio no significaban nada sin amor verdadero. ¿Qué me ha pasado?, murmuró, mirando por la ventana hacia el jardín iluminado por la luna. Las flores, hermosas y fragantes, parecían burlarse de su soledad. ¿Es esto lo que quiero? Una vida llena de riquezas, pero vacía de significado. Con un suspiro profundo, se levantó y comenzó a caminar por la mansión. Cada habitación contaba una historia de éxito, pero también de aislamiento. La cocina, el corazón de cualquier hogar, estaba desprovista de calidez. No había risas ni conversaciones, solo el eco de sus pasos en el suelo de mármol. En un rincón, vio la mesa del comedor, elegantemente puesta para una cena que nunca tendría. ¿Cuándo fue la última vez que compartí una comida con alguien que no fuera un socio de negocios?, se preguntó. Mientras reflexionaba sobre su vida, un sonido en la entrada lo sacó de sus pensamientos. Era el timbre, un sonido inusual en una casa donde rara vez se recibían visitas. Alberto se dirigió hacia la puerta, intrigado. Al abrir, se encontró con Lucía, la nueva empleada doméstica, que había llegado para comenzar su trabajo. «Hola, señor Alberto», dijo ella, con una voz suave y un acento que delataba su origen humilde. Llevaba un uniforme sencillo, que contrastaba con el lujo que la rodeaba. Su mirada era inquieta, pero había en ella una chispa de determinación. «Hola, Lucía». «Bienvenida», respondió él, sintiendo un leve destello de curiosidad. La joven era una brisa fresca en su mundo estancado. «Espero que te sientas cómoda aquí». «Gracias. Haré lo mejor que pueda», dijo ella,
sonriendo tímidamente, mientras sus ojos exploraban la magnitud del lugar. Alberto notó cómo su expresión cambiaba al ver la opulencia que la rodeaba, una mezcla de asombro y un sutil desasosiego. «Si necesitas algo, no dudes en decírmelo», indicó Alberto, intentando ser amable. Sin embargo, se dio cuenta de que no sabía cómo interactuar con alguien como ella, alguien que provenía de un mundo tan diferente. «Lo haré, gracias», contestó Lucía, y con eso, se adentró en la mansión, dejándolo solo una vez más. Alberto se quedó mirando la puerta cerrada, sintiendo una extraña conexión con la nueva empleada. Había algo en su humildad y dedicación que lo hizo reflexionar sobre su propia vida. Mientras ella comenzaba su jornada, él se retiró a su oficina, pero no pudo evitar escuchar el sonido de sus movimientos en la cocina, un lugar que había estado tan silencioso desde hacía tiempo. Cada plato que ella lavaba, cada superficie que limpiaba, parecía traer un poco de vida a la mansión. Aunque él no estaba presente, podía imaginar su esfuerzo, su dedicación. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Acaso la sencillez de Lucía contrastaba con la complejidad de su propia existencia? Con el paso de los días, Alberto comenzó a observarla desde la distancia. La forma en que trataba los objetos, como si cada uno tuviera su propio valor. La atención que ponía en cada detalle mientras realizaba su trabajo. Era un contraste tan marcado respecto a la superficialidad que lo rodeaba. Una tarde, mientras Lucía organizaba el jardín, Alberto decidió acercarse. «¿Te gusta trabajar aquí?», preguntó, intentando iniciar una conversación. «Es un gran lugar, señor». «La casa es hermosa», respondió ella, mirando a su alrededor con admiración genuina. «Pero no es solo la casa, son las flores, el aire fresco, todo es diferente aquí». «Sí, pero a veces me pregunto si la belleza exterior puede ocultar lo que realmente importa», dijo Alberto, sin darse cuenta de que estaba compartiendo un pedazo de su alma. «Se refiere a las personas». Lucía lo miró con curiosidad, como si estuviera intentando entenderlo más allá de su fortuna. «Tal vez», admitió él, sintiéndose sorprendido por la sinceridad de su propia respuesta. «A veces siento que estoy rodeado de gente que solo busca algo de mí. Es solitario». «Entiendo», dijo ella, asintiendo levemente. «A veces, en la vida, los que tienen más son los que están más solos». Las palabras de Lucía resonaron en él, como un eco de sus propios pensamientos. Por un breve momento, se sintió conectado a alguien, como si la barrera de su mundo se desvaneciera. Pero, al instante, el miedo a dejarse llevar lo invadió. ¿Podría realmente abrirse a alguien que provenía de un mundo tan distante? Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Alberto sintió que algo dentro de él cambiaba. Quizás el amor y la conexión no eran solo para los ricos. Tal vez existía una posibilidad de hallar lo que había estado buscando en el lugar más inesperado. Pero, por ahora, se retiró a su oficina, sin saber que una transformación había comenzado en su vida, impulsada por la llegada de Lucía. Lucía se había adaptado rápidamente a la rutina de la mansión. Cada mañana, se levantaba antes de que el sol asomara por el horizonte, preparaba el desayuno con esmero y se aseguraba de que todo estuviera en orden para la llegada de Alberto. A pesar de la opulencia que la rodeaba, encontraba consuelo en los pequeños detalles: el aroma del café recién hecho, el suave murmullo del agua en la fuente del jardín, y el canto de los pájaros que se posaban en los árboles. Sin embargo, la soledad de Alberto seguía siendo palpable. Ella lo notaba en la forma en que se movía por la casa, como si fuera un fantasma que habitaba en su propio hogar. Una mañana, mientras Lucía limpiaba la biblioteca, escuchó un susurro que provenía del fondo de la habitación. Se acercó con cautela y encontró a Alberto sentado en el suelo, rodeado de álbumes de fotos. Estaba absorto en los recuerdos, su expresión reflejaba una melancolía profunda. Lucía, sintiéndose un poco intrusa, se detuvo a observarlo antes de que él la notara. «¿Te gusta mirar fotos?», preguntó Lucía, rompiendo el silencio. Alberto se sobresaltó, alzando la vista hacia ella.
La sorpresa en sus ojos se convirtió rápidamente en una sonrisa tímida. A veces. Me gusta recordar, aunque a veces es doloroso, respondió, cerrando uno de los álbumes con un gesto casi automático. ¿Doloroso? Lucía lo miró con curiosidad genuina, sintiendo que había más en él de lo que mostraba. Se acercó un poco más, como si su presencia pudiera darle fuerza. Sí, es complicado, dijo Alberto, su voz apenas un susurro. Estas fotos capturan momentos que parecen tan lejanos ahora. Mi infancia fue diferente. Lucía se agachó a su lado, sintiendo un impulso de conexión. El aire estaba cargado de intimidad y, por primera vez, Alberto parecía dispuesto a abrirse. ¿Te gustaría contarme sobre esos momentos? A veces, hablar ayuda a aligerar el peso, sugirió ella suavemente. Alberto dudó, pero la calidez en la voz de Lucía lo invitó a compartir. Se acomodó un poco, buscando las palabras correctas. Era un niño solitario. Mis padres estaban siempre ocupados con sus negocios y no pasábamos mucho tiempo juntos. Recuerdo que solía jugar en el jardín, pero siempre sentía que algo faltaba. Su voz se quebró ligeramente. No tenía amigos, solo soledad. Lucía sintió una punzada de empatía. Recordó su propia infancia, marcada por luchas y sacrificios. Se sintió un poco más cercana a él, uniendo sus historias en un hilo de comprensión. La soledad puede ser muy pesada, dijo ella, mirando sus ojos. Pero a veces, encontramos luces en los lugares más inesperados. Alberto la miró, intrigado. Había algo en la forma en que Lucía hablaba que lo tocaba profundamente. En su mundo, lleno de superficialidades, ella era un soplo de aire fresco. ¿Y tú? Preguntó él, cambiando el foco. ¿Cómo fue tu infancia? Lucía se sintió vulnerable de repente, pero había algo en la conexión que estaba formando con Alberto que le dio valor. Decidió ser honesta. Crecí en un barrio humilde. Mis padres trabajaban duro para darnos lo mejor, pero a veces no era suficiente. Aprendí a valorar las pequeñas cosas, como una comida caliente o un abrazo. La vida no siempre fue fácil, pero me enseñó a ser fuerte, dijo, dejando que la sinceridad fluyera. Alberto la escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra de Lucía resonaba en su corazón. Ella era la antítesis de las personas que lo rodeaban. No le importaba su dinero ni su estatus. Luces de calidez y autenticidad brillaban en su ser, y eso lo atraía más que cualquier gala o evento social. A medida que pasaban los días, Lucía continuaba con su trabajo, pero cada vez que sus caminos se cruzaban, la conexión se hacía más fuerte. Alberto comenzó a observarla con más atención. La forma en que trataba a los demás, su bondad natural y su dedicación en cada tarea que realizaba, lo cautivaban. Era como si Lucía tuviera un imán que atraía la luz a su vida oscura. Una tarde, mientras él tomaba un descanso en el jardín, vio a Lucía ayudando a una señora mayor que había venido a visitar la mansión. La manera suave en que se dirigía a ella, su risa sincera y la forma en que la señora sonreía al recibir su ayuda le hicieron sentir un cosquilleo en el pecho. En ese momento, Alberto se dio cuenta de que Lucía no solo era una empleada, sino una persona con un corazón inmenso. Lucía, ven aquí un momento, la llamó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Ella se acercó, con una sonrisa que iluminaba su rostro. ¿Necesitas algo, señor Alberto? Solo quería, dudó un instante, buscando la forma de expresar lo que sentía. Quería agradecerte por cómo tratas a los demás. Es algo realmente admirable. Lucía se sonrojó un poco, sorprendida por el cumplido. Solo trato de hacer lo que puedo. Todos merecen un poco de amabilidad, respondió, con humildad. Alberto asintió, sintiendo que cada palabra de Lucía era un reflejo de su propia soledad y anhelo de conexión. En ese instante, la distancia que había entre ellos parecía desvanecerse un poco más. Me gustaría conocerte mejor, Lucía. No solo como mi empleada, sino como amiga, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo por su valentía. Lucía se quedó callada por un momento,
contemplando la propuesta. La idea de ser amiga de Alberto era emocionante, pero también aterradora. Sus mundos eran tan diferentes, y el temor a lo desconocido la asaltó. Eso suena bien, respondió al final, intentando mantener la calma. Sería un placer. A partir de ese día, comenzaron a compartir momentos más allá de las tareas del hogar. Alberto le preguntaba sobre su día, y Lucía le contaba historias de su infancia. Se reían juntos, y las sombras de la soledad empezaron a disiparse en el aire. Sin embargo, la realidad de su situación seguía presente. Ambos sabían que las diferencias sociales entre ellos eran un abismo difícil de cruzar. Aún así, cada conversación y cada mirada significaban más que un simple intercambio de palabras. Representaban un paso hacia una conexión más profunda. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, Alberto y Lucía se sentaron en el jardín. Las flores brillaban con la luz dorada del ocaso, y el aire estaba impregnado de un aroma dulce y fresco. ¿Alguna vez has soñado con algo más grande?, preguntó Alberto, mirando al cielo. Sí, de vez en cuando, respondió Lucía, mirando las flores. Pero siempre tengo miedo de que esos sueños se desmoronen. A veces, me siento como si estuviera caminando sobre un hilo, tratando de no caer. Alberto la miró, sintiendo un dolor en su pecho. Su propia vida, llena de lujo, parecía un desierto vacío al compararla con la profundidad de los sentimientos que Lucía compartía. Yo también tengo miedo, admitió. A veces, siento que estoy atrapado en un mundo que no me pertenece. Pero estar aquí, contigo, me hace cuestionar eso. Lucía lo miró, sorprendida por su sinceridad. Las palabras de Alberto resonaron en su corazón, llenándolo de esperanza y miedo a la vez. Había algo en su conexión que era poderoso, pero también era un recordatorio constante de las barreras que existían entre ellos. El ocaso se convirtió en una metáfora de sus vidas, hermosas, pero marcadas por la sombra de lo que podría ser. Mientras los dos compartían ese momento, la comprensión de su situación se hacía más evidente. Pero en el fondo, ambos sabían que, a pesar de las dificultades, la posibilidad de un amor verdadero estaba empezando a florecer entre ellos. Lucía se encontraba en la cocina, organizando los utensilios de manera casi ritual. Cada cacerola y cuchara tenía en su lugar, y en ese orden, encontraba un pequeño refugio. Era un momento de paz, lejos del eco de la opulencia de la mansión. Mientras cortaba verduras frescas, su mente divagaba hacia su infancia, a las risas de su madre los días soleados en su barrio. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró y vio a Alberto, que la observaba con una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad. «¿Qué haces, Lucía?», preguntó él, cruzándose de brazos, intentando parecer despreocupado. Ella sonrió, un gesto natural que iluminó su rostro. «Simplemente preparando la cena, señor Alberto. Espero que le guste la sopa de verduras». «Me encanta la sopa de verduras», respondió él, acercándose un poco más. «¿Qué más tienes planeado?». «Un par de platos sencillos, pero con amor, como siempre», dijo Lucía, mientras vertía las verduras en una olla humeante. El silencio se hizo presente entre ellos, un silencio que no era incómodo, sino cargado de una nueva energía que ambos comenzaban a notar. Alberto, sintiéndose impulsado por una curiosidad inusual, decidió romper la barrera. «¿Te gustaría contarme sobre tu infancia?». Lucía se detuvo un momento, su cuchillo vibrando en la mesa de cortar. Era un tema que había mantenido guardado, pero en la mirada de Alberto había algo que la instaba a abrirse. «Bueno, crecí en un barrio humilde, donde los días eran largos y las noches, a veces, frías. Mi madre trabajaba todo el día para darnos lo necesario. A veces teníamos que compartir la comida con vecinos que no tenían nada», dijo ella, recordando con nostalgia. «Pero había amor. Siempre había amor». Alberto se sentó en una de las sillas de la cocina, observando cada gesto de Lucía mientras hablaba. La forma en que sus ojos brillaban cuando recordaba los momentos felices, a pesar de las dificultades, le conmovía profundamente. «¿Te costó mucho?»,
Preguntó él, genuinamente interesado. Quiero decir, ¿fue difícil crecer allí? Lucía asintió lentamente, su expresión volviéndose más seria. En ocasiones, sí. Había días en que no teníamos suficiente para comer. Pero aprendí a valorar lo que tenía, a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. A veces, los niños de la escuela se burlaban de mí por no tener ropa nueva, pero yo sabía que mi madre se esforzaba mucho por darnos lo mejor. Eso me enseñó a ser fuerte, explicó, su voz llena de emoción. Alberto sintió una mezcla de admiración y tristeza. No podía imaginar lo que había sido vivir en esas circunstancias, y sin embargo, Lucía hablaba de ello con una fortaleza que lo inspiraba. «Eres increíble», dijo, y las palabras salieron de su boca sin pensarlo. «Tienes una valentía que muchos no tienen». Lucía sonrió, un poco sonrojada. «No es valentía, solo es supervivencia». «Hice lo que tenía que hacer para salir adelante», respondió modestamente. A veces, la supervivencia requiere más valor que muchas de las cosas que se consideran heroicas, dijo Alberto, sintiendo que la conversación se tornaba más profunda de lo que había anticipado. El ambiente se cargó de una tensión emocional que ambos comenzaron a sentir. Era como si cada palabra compartida los acercara más, despojándolos de las barreras que habían construido a lo largo de sus vidas. Sin embargo, Alberto, asustado por la intimidad que estaba desarrollándose entre ellos, decidió cambiar de tema, como si temiera que el momento se desvaneciera. «¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre?», preguntó, intentando desviar la conversación hacia algo más ligero. Lucía se rió suavemente, como si la pregunta la sorprendiera. «No tengo mucho tiempo libre, pero disfruto de los libros. Me encanta leer sobre lugares que nunca he visitado». «¿Me permites soñar un poco?», respondió, con una mirada soñadora. «¿Qué tipo de libros te gustan?», inquirió Alberto, intrigado. «Casi de todo, pero tengo una debilidad por las novelas de aventuras. Me encanta cómo los personajes enfrentan desafíos y crecen a lo largo de la historia», dijo ella, su voz adquiriendo un tono más animado. Alberto se quedó observándola, sintiendo que algo en su interior se movía. La pasión de Lucía al hablar sobre los libros, su forma de iluminarse al compartir sus sueños, lo atraía de una manera que nunca había experimentado antes. «¿Y qué lugar te gustaría visitar?», preguntó, sintiéndose cada vez más conectado a ella. «Italia, sin duda. Siempre he soñado con pasear por las calles de Roma, comer pasta auténtica y ver el arte que ha inspirado a tantos», dijo Lucía, y sus ojos brillaron con el anhelo. «¿Y tú, Alberto? ¿Cuál es tu lugar soñado?». Alberto se sintió un poco perdido en la pregunta. Había viajado por el mundo, había estado en lugares exóticos y lujosos, pero ninguno le había dejado la huella que ahora sentía por la simple idea de escuchar a Lucía. «No estoy seguro. Tal vez algún lugar donde la gente realmente viva, no solo sobreviva», respondió, y en sus palabras había una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo. Lucía lo miró, comprendiendo el trasfondo de lo que decía. Ambos sabían que sus mundos eran diferentes, pero en ese momento compartían una conexión que desdibujaba esas líneas. La cena avanzaba, y con cada plato que Lucía servía, la intimidad entre ellos crecía. Era un juego de miradas y sonrisas que se volvían cada vez más significativas. Cuando la comida estuvo lista, se sentaron a la mesa, y fue ahí donde Alberto sintió la necesidad de abrirse más. «Lucía, quiero ser sincero contigo. A veces, me siento atrapado en este mundo, lleno de superficialidad y apariencias. No sé cómo salir de ello, y me asusta», dijo, su voz temblando un poco. Lucía, al escuchar sus palabras, sintió un impulso de alentar su vulnerabilidad. «Ser honesto es un gran paso, Alberto. No te preocupes por lo que piensen los demás. Lo que importa es lo que sientes y quién eres realmente», dijo, apoyando su mano sobre la mesa, como si quisiera ofrecerle un ancla. Alberto miró su mano, sintiendo el calor que emanaba de ella. En su mente, luchaba con la idea de abrirse, de dejar que Lucía viera su verdadero yo, pero el miedo lo mantenía atado. «Es difícil para mí»,
Lucía. Estoy acostumbrado a mostrar una cara que no siempre refleja lo que siento. Pero contigo, siento que puedo ser diferente, admitió, y en su mirada había una chispa de esperanza. Entonces, sé diferente. Te animo a que lo hagas. A veces, el miedo a mostrarse vulnerable es lo que más nos aleja de los demás, dijo ella con firmeza, su voz suave pero decidida. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no expresadas. Alberto miró a Lucía, sintiendo que ella lo entendía de una manera que nadie más lo había hecho. Pero, en su interior, una batalla se libraba. La idea de abrirse completamente lo aterraba. Quizás necesito tiempo, murmuró Alberto, sintiéndose abrumado. Está bien, Alberto. No tienes que apresurarte. Estoy aquí, y no te juzgaré, respondió Lucía con una mirada comprensiva. Mientras la cena avanzaba, ambos sintieron que la noche se tornaba mágica. Era como si el jardín exterior, iluminado por la luz de la luna, reflejara la transformación que estaba sucediendo entre ellos. Sin embargo, cuando la conversación se volvió más intensa y profunda, Alberto sintió que el miedo a lo desconocido lo dominaba. Voy a dar un paseo por el jardín, anunció repentinamente, levantándose de la mesa. Lucía lo miró, sorprendida por su repentina decisión. ¿Te gustaría que te acompañara?, preguntó, sintiendo que el aire se volvía pesado. No, necesito un momento a solas, respondió Alberto, su voz un tanto distante. Y sin esperar una respuesta, salió al jardín, dejando a Lucía con una mezcla de confusión y preocupación. Mientras caminaba bajo las estrellas, Alberto se sintió atrapado entre el deseo de acercarse a Lucía y el temor de lo que eso significaría. En su corazón, sabía que algo profundo estaba surgiendo, pero su mente estaba llena de sombras del pasado y dudas sobre el futuro. Mientras tanto, Lucía permanecía en la mesa, sintiendo una punzada de tristeza. Había reconocido la lucha interna de Alberto, y aunque deseaba ayudarlo, sabía que no podía forzarlo. Todo lo que podía hacer era esperar y estar allí cuando él decidiera abrirse. En su interior, la esperanza brillaba tenuemente, pero estaba convencida de. Alberto se encontraba en su elegante estudio, rodeado de paredes adornadas con obras de arte contemporáneo y fotografías de eventos pasados, cuando decidió que era el momento de invitar a Lucía a una gala. Había pensado en ello durante días, sintiendo que era un paso necesario para mostrarle su mundo, un mundo que hasta ahora había mantenido a distancia. Con la mente llena de dudas, se preguntaba si sería la decisión correcta, si Lucía podría encajar en ese ambiente lleno de sofisticación y superficialidad. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía intentarlo. Lucía, ¿te gustaría acompañarme a un evento social este fin de semana?, preguntó Alberto, su voz sonando más casual de lo que realmente sentía. Lucía, por su parte, se quedó momentáneamente sorprendida. La idea de asistir a una gala de alto perfil la llenaba de nervios. Su vida había estado marcada por la modestia y la humildad, y no podía evitar sentir que no pertenecía a ese mundo de lujos. No estoy segura, Alberto. No sé si encajo en ese lugar, respondió, bajando la mirada, sintiendo que su inseguridad se apoderaba de ella. Por favor, Lucía. Solo quiero que veas cómo es mi vida, y me gustaría que estuvieras a mi lado. No tienes que preocuparte por nada, solo sé tú misma, dijo él, sonriendo de manera convincente. La sinceridad en sus ojos hizo que Lucía sintiera un pequeño destello de valor. Finalmente, asintió. Está bien, lo intentaré. Pero, ¿qué me pongo?, preguntó, con un leve rastro de ansiedad en su voz. No te preocupes por eso. Te ayudaré a elegir algo. Solo recuerda que lo más importante es que estés cómoda, aseguró Alberto, sintiendo que, de alguna manera, había ganado un pequeño triunfo. El día de la gala llegó, y a medida que Lucía se preparaba, sus pensamientos eran una mezcla de emoción y miedo. Alberto había hecho que un diseñador de renombre le preparara un vestido, y aunque al principio había rechazado la idea, su insistencia la había convencido. Al mirarse en el espejo, se sintió extraña,
como si no fuera ella misma. El vestido, de un tono azul profundo que contrastaba con su piel, le quedaba perfectamente, pero no podía evitar sentirse como una impostora. Cuando llegó a la gala, el esplendor del lugar la dejó sin aliento. Las luces brillantes, las risas y las conversaciones llenaban el aire. Alberto, a su lado, parecía completamente a gusto, saludando a conocidos y sonriendo con facilidad. Lucía, por su parte, se sentía como un pez fuera del agua. La elegancia de los otros invitados la hacía sentir pequeña y fuera de lugar. ¿Te gustaría beber algo?, preguntó Alberto, notando su incomodidad. Sí, me vendría bien un poco de agua, respondió, intentando mantener la calma. Mientras Alberto se alejaba para conseguir lo que había pedido, Lucía observó a su alrededor. Las conversaciones giraban en torno a negocios y modas, y se dio cuenta de que no tenía nada que aportar. Se sintió vulnerable, como si todas las miradas estuvieran puestas en ella, juzgando su presencia. Cuando Alberto regresó, sus ojos brillaban con alegría al verla. «Estás deslumbrante, Lucía», dijo, entregándole el vaso de agua. «Gracias, pero no estoy segura de que este lugar sea para mí», murmuró ella, sintiendo como su inseguridad la envolvía nuevamente. Alberto tomó su mano con suavidad, buscando tranquilizarla. «Mira, aquí estamos para disfrutar. Solo recuerda que eres una persona increíble y que no tienes que cambiar para impresionar a nadie». Su voz era firme y sincera, y Lucía sintió que, a pesar de su nerviosismo, había algo en su interior que la animaba a relajarse. A medida que avanzaba la noche, Alberto la presentó a algunos de sus amigos, quienes mostraron una mezcla de curiosidad y sorpresa al conocer a Lucía. Ella, por su parte, hizo un esfuerzo por sonreír y conectarse, pero su mente seguía divagando sobre las diferencias entre sus vidas. A pesar de la calidez de Alberto, la incomodidad persistía. «¿Te gustaría bailar?», sugirió Alberto, tomando su mano nuevamente. Lucía dudó, pero la mirada expectante de él la convenció. Mientras se movían al ritmo de la música, la conexión entre ellos se sentía palpable. Sin embargo, Lucía seguía sintiendo que había un abismo entre sus mundos. «Alberto, ¿no crees que esto es un poco diferente para mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Diferente? Sí, lo es. Pero eso no significa que no puedas disfrutarlo». Él la miró con ternura. «No tienes que ser perfecta, solo tienes que ser tú misma». Las palabras de Alberto resonaron en su mente mientras giraban en la pista de baile. Sin embargo, a medida que la música se desvanecía y la noche avanzaba, la inseguridad de Lucía se hizo más fuerte. Se dio cuenta de que, a pesar de su deseo de encajar, había una parte de ella que temía que su realidad la atrapara de nuevo. Al final de la gala, mientras se alejaban del bullicio y las risas, Alberto sintió que había algo que no estaba bien. Lucía parecía distante, como si todavía estuviera atrapada en sus pensamientos. «¿Te sientes bien?», preguntó, preocupándose por ella. «No lo sé, Alberto. Fue bonito, pero todo esto es tan diferente a lo que conozco». Su voz temblaba, y él pudo ver la lucha interna que enfrentaba. «Entiendo que esto puede ser abrumador, pero quiero que sepas que no tienes que cambiar por mí. Lo que siento por ti es real, y no importa de dónde vengas o a qué gala asistas». Alberto la miró a los ojos, buscando la verdad en su corazón. «Es solo que…», Lucía respiró hondo antes de continuar. «A veces siento que no soy suficiente, que no merezco estar aquí contigo». Alberto frunció el ceño, sintiendo la tristeza en sus palabras. «Lucía, mereces cada momento de felicidad. No dejes que el miedo te haga dudar de ti misma». Su voz era firme, pero llena de amor. «No sé, Alberto, tal vez deberíamos hablar de esto más tarde». Ella respondió, sintiéndose abrumada por sus emociones. Ambos se detuvieron en la entrada de la mansión, la luz de la luna iluminando sus rostros. La tensión entre ellos era palpable, pero Lucía no sabía cómo continuar. «¿Por qué no me cuentas un poco más sobre ti?», sugirió Alberto, buscando abrir un espacio para la sinceridad.
Es complicado. Tienes una vida tan perfecta y yo. Se detuvo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Solo he tenido que luchar por cada cosa que he conseguido. La gente como yo no pertenece a este mundo. Alberto la miró con intensidad, sintiendo que su corazón se apretaba ante la vulnerabilidad que ella mostraba. Lucía, no se trata de pertenecer a un mundo o a otro. Se trata de encontrar a alguien que te valore por quien eres realmente. Y yo te valoro, dijo, acercándose un poco más. Sin embargo, Lucía se apartó ligeramente, sintiendo que la distancia entre ellos crecía. Tal vez deberíamos dejar las cosas como están. No quiero que esto se convierta en un problema entre nosotros, dijo, con un tono de voz que reflejaba su confusión. No tiene que ser un problema. Solo tenemos que hablar y ser honestos el uno con el otro. El amor puede superar cualquier barrera, Lucía. Alberto intentó acercarse, pero ella se sintió abrumada. Tal vez no sea tan fácil como crees, murmuró, sintiéndose atrapada en sus propios miedos. Ambos se quedaron en silencio, la frialdad de la noche rodeándolos. Alberto, sintiendo que la situación se volvía más complicada, decidió que necesitaban un tiempo para reflexionar. Está bien, tomemos un respiro. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin importar lo que pase, dijo, esperando que sus palabras pudieran ofrecerle algo de consuelo. Con un último vistazo a sus ojos, Lucía se dio la vuelta, dejando atrás la promesa de un amor que, aunque real, enfrentaba las sombras de su pasado y las inseguridades de su presente. La mansión, con sus grandes ventanales iluminados por la luz de la luna, parecía un refugio de lujo en medio de la noche. Sin embargo, dentro de sus paredes, el ambiente se tornaba cada vez más pesado. Alberto y Lucía se encontraban en la sala de estar, un espacio que solía ser un lugar de encuentro alegre y festivo, pero que ahora se sentía vacío, como un eco de risas pasadas. Alberto observaba a Lucía con la preocupación marcada en su rostro. La joven había estado distante en los últimos días, y él no podía comprender la razón detrás de su frialdad. Se había acostumbrado a su risa contagiosa, a la forma en que iluminaba la habitación con su energía. Pero ahora, el silencio era abrumador. Lucía, ¿qué sucede?, preguntó Alberto, rompiendo el silencio que los envolvía. Te noto diferente. Lucía alzó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y miedo. Se sentía atrapada entre su pasado y el presente, entre su antigua vida y la nueva relación que había comenzado a florecer con Alberto. No sé de qué hablas, Alberto, respondió ella, intentando sonar despreocupada, aunque su voz temblaba ligeramente. Estoy aquí, trabajando como siempre. Alberto se acercó un poco más, percibiendo la tensión en su voz. No se trata solo de trabajar. Te veo, y sé que algo te preocupa. ¿Es por lo que dijeron mis amigos en la gala? El recuerdo de sus miradas envueltas en juicio y comentario flotaba en su mente. Lucía desvió la mirada, sintiendo que la presión en su pecho aumentaba. No, no es eso, replicó, aunque las palabras le salieron con un hilo de inseguridad. Ellos tienen derecho a opinar, Alberto. Tú eres un hombre importante. Y yo solo soy una empleada. Alberto sintió una punzada en el corazón ante la forma en que Lucía se veía a sí misma. La distancia que había crecido entre ellos se volvió más palpable. Lucía, no importa lo que piensen los demás. Lo que siento por ti es real, y no debería estar condicionado por lo que digan mis amigos, insistió él, tratando de transmitirle su sinceridad. Ella lo miró nuevamente, y por un instante, él pudo ver la chispa de la esperanza en sus ojos, pero rápidamente se apagó. No puedo evitarlo, Alberto. Hay cosas de mí que no conoces. Cosas que pueden cambiarlo todo. Su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos. El corazón de Alberto se hundió al escuchar el dolor en la voz de Lucía. Se acercó más, tomando delicadamente sus manos entre las suyas. Dímelo, por favor. Estoy aquí para escucharte. No quiero que nada se interponga entre nosotros, susurró, su mirada fija en la de ella,
intentando transmitirle su apoyo incondicional. Lucía se sintió abrumada. La carta que había recibido esa mañana, un recordatorio de su pasado, pesaba en su mente como una losa. Era un eco de tiempos oscuros que había intentado dejar atrás. Es solo que, mi vida no siempre ha sido fácil, comenzó a decir, su voz titubeante. He cometido errores, y hay cosas que preferiría que no supieras. Alberto frunció el ceño, sintiéndose impotente ante su dolor. Todos tenemos un pasado, Lucía. Lo importante es cómo decidimos vivir el presente y qué futuro queremos construir. Permíteme ser parte de tu vida, de tus luchas. No quiero que te sientas obligado a ayudarme. Puede que no sea la persona que necesitas. Ella se apartó, sintiendo que el abismo entre ellos se hacía más profundo. No se trata de obligación. Se trata de amor, corrigió él, firme en su declaración. Te amo, Lucía. Eso no cambiará, sin importar lo que me digas. Un silencio pesado cayó entre ellos, y Lucía sintió que su mundo se desmoronaba. La vulnerabilidad que había intentado ocultar comenzó a salir a la luz, y ella se sintió pequeña, asustada y expuesta. No puedo, Alberto. No puedo ser quien tú crees que soy. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Tienes que entender que estoy en un punto de mi vida donde todo lo que más quiero es protegerme. Alberto se sintió frustrado, pero también comprendía su miedo. Se acercó más, tratando de cerrar la brecha emocional. Lucía, no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí porque quiero conocerte, toda tú. Tu pasado no define quién eres. Su voz era suave y persuasiva, como un susurro en la noche. Ella se giró, tratando de evitar su mirada. ¿Y si te digo que tengo secretos que podrían arruinarlo todo? Entonces compartámoslos. No hay nada que no podamos enfrentar juntos. Por primera vez, Lucía sintió un atisbo de esperanza, pero el miedo seguía siendo una sombra oscura en su mente. Se sentía vulnerable, desarmada. No sé si puedo hacerlo, susurró, sintiendo que la desesperación comenzaba a consumirla. El silencio volvió a caer, y Alberto, sintiendo la distancia creciente, tomó una decisión drástica. Si no puedes abrirte a mí, quizás deberíamos tomar un tiempo. Necesito entender lo que está sucediendo. Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría en la habitación, y Lucía sintió que su corazón se rompía. No, Alberto, no quiero que te alejes, exclamó, casi en un grito, su voz llena de angustia. No puedo soportar la idea de perderte. No es que quiera alejarme, respondió, su voz ahora cargada de tristeza. Pero no puedo seguir adelante si hay muros entre nosotros. Lucía sintió que su mundo se desmoronaba. La idea de perder a Alberto era aterradora, pero también se sentía atrapada en su propio laberinto de inseguridades y secretos. Dame tiempo, imploró, su voz apenas un susurro. Quizás pueda encontrar el valor para enfrentar mi pasado. Alberto asintió lentamente, aunque su corazón estaba desgarrado. Te daré el tiempo que necesites, pero por favor, no te alejes demasiado. Lucía sintió que su pecho se apretaba mientras Alberto se alejaba, dejando un vacío que resonaba en las paredes de la mansión. La distancia emocional se hacía palpable, y ella sabía que el camino que tenían por delante sería un desafío. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, anhelaba que, al final, sus corazones pudieran encontrar un camino de regreso el uno al otro. Alberto se sentía perdido. La mansión, que antes había sido su refugio, ahora le parecía un laberinto vacío y frío. Las risas de las fiestas, las conversaciones superficiales con sus amigos adinerados, todo eso había perdido su sentido. Sin Lucía, su vida carecía de color. Había pasado días sin poder concentrarse en su trabajo, sumido en un mar de pensamientos sobre la mujer que había llegado a ser su luz. Decidido a no dejar que la distancia se convirtiera en un abismo, salió en busca de ella. Con cada paso que daba, las dudas lo asaltaban. ¿Y si Lucía no quería verlo? ¿Y si su pasado era una carga demasiado pesada para él? Sin embargo, el amor que había crecido en su pecho era más fuerte que sus temores. Tenía que encontrarla,
Tenía que decirle que su vida no tenía sentido sin ella. Alberto recorrió las calles de la ciudad, recordando la última conversación que habían tenido. Lucía se había cerrado, como una flor que se niega a abrirse ante el frío. Había notado el sufrimiento en sus ojos, el temor que la mantenía alejada. No podía dejar que su historia la definiera. Estaba decidido a demostrarle que su amor era auténtico, que no le importaban las apariencias. Finalmente, se dirigió a la pequeña vivienda que había visto una vez al llevarla a casa. Era un lugar modesto, pero lleno de vida. Al llegar, se dio cuenta de que las ventanas estaban cerradas y la puerta asegurada. Llamó con fuerza, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba una respuesta. Después de unos momentos que se sintieron eternos, escuchó pasos al otro lado de la puerta. Lucía abrió, y la sorpresa en su rostro fue evidente. «Alberto, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Vine a buscarte», respondió él, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la verdad que necesitaba compartir. «No puedo seguir sin ti. Necesito que hablemos». Ella lo miró, indecisa. En su mente, los recuerdos de su pasado comenzaron a asomarse, y la sombra de sus miedos la envolvió. «No sé si es buena idea. Mi vida no es lo que tú crees». «Por favor, Lucía», insistió Alberto, «no puedo soportar la idea de que te alejes de mí sin entender lo que realmente siento. Tu pasado no me asusta. Estoy aquí porque te amo». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Lucía cerró los ojos, luchando con sus emociones. Finalmente, hizo un gesto para invitarlo a entrar. La habitación era pequeña, decorada con sencillez, pero había un calor que Alberto no había sentido en mucho tiempo. Se sentaron en un sofá desgastado, y él tomó las manos de Lucía entre las suyas. «Debo contarte algo», comenzó ella, con la voz entrecortada. «Mi familia no es lo que parece. Mis padres tuvieron problemas con la ley y eso nos llevó a vivir en la pobreza. Desde entonces, he estado tratando de dejar atrás ese pasado». Alberto la miró fijamente, sintiendo que cada palabra que salía de sus labios era un grano de arena que caía en su corazón. «¿Y qué hay de malo en eso? Todos tenemos un pasado. Lo que importa es quiénes somos ahora». Lucía lo miró, sus ojos brillando con lágrimas. «Pero yo tengo miedo, Alberto. Miedo de que te des cuenta de que no soy suficiente. Que lo que soy no se compara con lo que tienes». «Lucía, tú eres más que suficiente para mí», respondió Alberto, acercándose. La abrazó, y en ese momento, sintió que todos sus miedos se desvanecían. «No quiero que te aferres a esos fantasmas. Quiero construir un futuro contigo». El abrazo se convirtió en un refugio, un momento donde el tiempo parecía detenerse. Ambos sabían que había mucho por delante, pero también sentían que juntos podrían enfrentarlo todo. Sin embargo, la serenidad de ese instante fue interrumpida por un sonido familiar. Una voz que resonaba en el aire. «¿Qué tenemos aquí?», dijo una figura conocida, que apareció en la entrada. Era Eduardo, un antiguo amigo de Alberto, pero también un rival envidioso que siempre había mirado con recelo su éxito. «Alberto, ¿no te parece un poco inapropiado estar aquí con la sirvienta?». Su tono era burlón, y sus palabras estaban impregnadas de desdén. Lucía se tensó, y Alberto sintió que una sombra oscura se cernía sobre ellos. «Esto no es lo que piensas, Eduardo», dijo, intentando mantener la calma. «Lucía es una persona maravillosa, y no permito que te refieras a ella de esa manera». «¿Maravillosa?», replicó Eduardo, riéndose con desdén. «¿De verdad crees que una mujer como ella puede encajar en tu mundo? Tu familia no lo permitiría, y tú lo sabes». Su mirada se posó en Lucía, y Alberto sintió un estremecimiento de ira. «Cierra la boca, Eduardo. No tienes idea de lo que estás diciendo», gritó Alberto, dejando salir la rabia que había contenido. «Lucía es más fuerte de lo que crees. Y, sinceramente, me sorprende que sigas intentando arruinar mi vida. No tienes nada mejor que hacer». El ambiente se volvió tenso, y Lucía sintió que el aire se volvía denso.
No es necesario, murmuró, intentando calmar la situación. No quiero ser un problema entre ustedes. No, Lucía. Tú no eres el problema, insistió Alberto, manteniendo su mirada fija en Eduardo. Eres lo más importante en mi vida. Y si te atreves a atacarla de nuevo, me aseguraré de que enfrentes las consecuencias. Eduardo, sintiendo que la situación se tornaba peligrosa, decidió cambiar su estrategia. Está bien, amigo. Pero recuerda que la gente siempre habla. Y hay cosas de su pasado que podrías no querer escuchar. Tal vez deberías pensarlo 2 veces antes de involucrarte con ella. Con esas palabras, Eduardo se marchó, dejando una atmósfera cargada de tensión. Lucía, aún con el rostro pálido, miró a Alberto. ¿Crees que lo que dijo es cierto? ¿Que mi pasado podría separarnos? Alberto, tomando sus manos nuevamente, respondió con firmeza. No, Lucía. Lo que importa es lo que sentimos el uno por el otro. Juntos podemos superar cualquier cosa. Te prometo que lucharé por nosotros, sin importar lo que venga. Ambos sabían que la lucha no sería fácil, pero en ese momento, el amor que compartían parecía ser la única fuerza que necesitaban. Decidieron que, a pesar de los obstáculos, estaban dispuestos a enfrentarlos juntos. Con cada desafío que se presentara, su conexión se hacía más fuerte, y los lazos que formaban se convertían en su mayor fortuna.